Tengo en línea a la diputada Elisa Carrió. ¿Cómo le va, doctora Carrió? Nelson Castro por Mitre. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, pongo este contexto, ¿no? Los hechos le han dado la razón. Yo critiqué su nueva presencia en el Congreso, igualmente creo que debió haber ido. Los hechos, lamentablemente, le dieron la razón. ¿Cómo sigue esto? Nosotros vamos a una sesión especial el día jueves para lograr la nulidad absoluta y el rechazo por nulidad absoluta e insanable del decreto, y esto, si se reitera en el Senado, tiene efectos ex nunc, es decir, tiene efectos para atrás, con lo cual hay que devolver el dinero, y diputados como Federico Pinedo del PRO y Patricia Burley de la Coalición Cívica van a tratar de lograr una ampliación de la medida cautelar al nuevo decreto, porque es idéntico, muy similar al anterior, y el objetivo justamente era dejar sin efecto la causa anterior. Creo que también el radicalismo va a hacer lo mismo. Efectivamente estamos en una crisis institucional sin precedentes, de una presidenta que trampea al Parlamento, inaugura las sesiones, como yo lo anticipaba la semana pasada, para desconocer en el mismo acto el Parlamento. No sabía la magnitud, pero sabía que iba a haber un acto de atropello al sistema parlamentario, y esto queda una reflexión para la oposición. No estamos en presencia de gente normal que respete las instituciones, y hay que negociar muy fuertemente y con mucha astucia el cumplimiento de los deberes institucionales por parte de la presidenta. Creo que era previsible que frente a la trampa que montó en Senado y al éxito de esa trampa, repitieran esta estrategia el lunes en diputados. Me parece que la oposición tiene que tener una política y una estrategia de anticipo, y yo pedirle disculpas a la sociedad, pero ¿qué quiere que le diga también, Nelson? Uno se siente extenuado porque las mismas críticas enormes uno las recibió cuando no fue al diálogo, y la verdad es que el diálogo le permitió ese tiempo, una recomposición al kirchnerismo, que fueron días tremendos para el país, sobre todo de septiembre a diciembre. Entonces esperemos que esto pueda ser acotado. Yo tengo confianza en que respondamos de manera rápida, pero creo que como oposición tenemos que tener una estrategia mucho más clara, mucho más segura y menos tibia, justamente solo para cumplir el objetivo que la sociedad nos dio, que es frenar al kirchnerismo. Bien, en este contexto, y no me quiero quedar con la discusión de por qué yo creo que debió haber ido, pero efectivamente insisto con esto, de los hechos que le dan la razón. ¿Lo suyo fue una deducción? ¿O usted tenía información de que iba a pasar algo de esto? No, estaba claro lo que habían hecho en el Senado. Cuando yo analicé atentamente el discurso de Pichetto y después en La Plata el discurso del presidente, me di cuenta cuál era la estrategia de ellos, que era de nuevo una burla parlamentaria, y el objetivo de debilitar a la oposición y mostrarla como proclive, dominada por la estrategia oficialista. De modo que el jueves le planteé a todos los presidentes de bloque que pensáramos en la sesión del lunes y que evaluáramos, que negociáramos bajo amenaza una sesión seria y de respeto institucional, donde no se agraviara ni a la prensa, ni a la oposición, ni a los medios, y donde se tuviera en cuenta la decisión del Congreso de revisar el DNU. Pero la verdad es que nadie estaba pensando en el lunes, y fue una discusión, ya le digo, esto implica un desgaste personal y en el cuerpo muy grande. Los dirigentes de la oposición, tanto Gerardo Morales como el resto de los presidentes de bloque de diputados, me miraban como diciendo, esto no es así, y yo callé, pero sí tomé la decisión, porque uno no le puede explicar después a la sociedad por qué comete tantas ingenuidades reiteradas o tanta ligereza irresponsable. Y usted tiene derecho, y todos tienen derecho a criticar, pero uno es responsable ante la sociedad que los votó. Y la verdad es que yo estoy muy preocupada, porque si no tomamos otra estrategia vamos a causar daño a la sociedad, que es mi única obsesión. Los otros errores se arreglan, pero hay que tener mucho cuidado, porque en el medio hay una sociedad muy dañada, muy engañada, y uno tiene que protegerla. Para eso fuimos votados y para eso cobramos el sueldo, también para
para aceptar las críticas, por eso yo no dije nada y me recluí estos días, ¿no? Dentro de la oposición hay unidad, porque hemos escuchado a algunos diputados ahí del socialismo que decían, bueno, antes de ir a esa sesión especial para rechazar el DNU, vamos a ver qué pasa con la bicameral, demos tiempo a los tiempos parlamentarios. ¿Qué piensa de esto? Y la bicameral se va a reunir el miércoles con quórum o sin quórum, pero yo creo que hay que tener una reacción rápida esta semana, la semana que viene es tarde. Usted ha presentado efectivamente o ha enviado una carta documento a la presidenta del Banco Central advirtiendo sobre las consecuencias hemos mandado legales. una carta documento y vamos a hacer la denuncia al resto del directorio ante la comisión bicameral para su destitución. Vamos a impugnar por esta y muchas otras razones a Marco del Com para que el Senado no le preste el acuerdo. Claro, porque falta todavía el acuerdo, creo que el premio para Marco del Com de esta convivencia va a ser el Ministerio de Economía. Y efectivamente, después que se declare la nulidad absoluta e insanable, vamos a pedir que se corra vista al fiscal penal en turno para analizar las responsabilidades de todo el directorio, pero también de la presidenta de la República. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que más allá de lo que se decida, todo será de efecto nulo porque el gobierno se ha apropiado ya de las reservas. ¿Usted técnicamente como abogada piensa lo mismo? No. Si se declara la nulidad, si la del pronunciamiento del Congreso es por la nulidad absoluta e insanable del decreto, esto tiene efecto ex nunc, es decir, rige para atrás y para adelante. Y además la justicia puede dictar como medida cautelar lo que se llama una medida innovativa, que es volver atrás con los efectos ya producidos. Horacio Caridi tiene una pregunta para usted, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me quedé detenido con esta reflexión suya del premio que va a haber para Marco del Pont. ¿Usted ya la ve como fuera del gobierno a Vudú? Está muy claro que esto, si el Senado logra imponer su mayoría y la Comisión de Acuerdo tiene mayoría opositora, Marco del Pont no tiene acuerdo. Y esto es algo que el gobierno, pues no puede tener acuerdo un presidente del Banco Central que atropella las instituciones de la República en connivencia con la presidenta. De modo tal que ahí me parece que hay un enroque. Teníamos una discusión bastante... ¿Se acuerda cuando a Remel Lenikov le hicieron hacer la devaluación asimétrica y después lo mandaron de embajador a Europa como premio? En la Comunidad Económica Europea, algo de esto va a haber. Teníamos una discusión técnica intensa con el jefe de gabinete de ministros y él decía que este DNU, nos discutía que este DNU no es igual al del fondo del Bicentenario. ¿Usted técnicamente piensa lo mismo o no? Mire, es mucho más grave. Ajá. Porque cuando dictó la presidenta el primer decreto estaba en receso el Congreso y tenía que haber llamado, pero ahora en funcionamiento el Congreso es de nulidad absoluta e insanable. ¿Cómo imagina el funcionamiento del Congreso de aquí en adelante? Bien, yo creo que esto debe servir como una lección a la oposición. La verdad es que nosotros no teníamos un quórum asegurado durante febrero para la autoconvocatoria porque la centroizquierda quería una sesión ordinaria y no especial. Y uno se cansó de explicarle que si no había esto estábamos dándole demasiado tiempo para una jugada del gobierno. Creo que a partir de ahora estas son lecciones. La oposición está trabajando bien en los acuerdos que llevan su tiempo, pero no tiene todavía, por ser un grupo numeroso de distintas vertientes, una capacidad de reflejos rápida, mientras que la estrategia presidencial es de dos. Entonces, frente a esto necesitamos mayor rapidez y mayor reflejo para poder realmente frenar la embestida antirrepublicana de los Kirchner. De todas maneras, esto es un boomerang para ellos. Lo que a mí me preocupa es que esto sea no deje tanto daño en la oposición, porque es esta oposición la que, más allá de sus vertientes, tiene que tener los acuerdos y las políticas de Estado para gobernar el país en el futuro. ¿Por qué cree que el gobierno actúa así? Porque es gente que goza con el engaño y con la trampa. El discurso presidencial de ayer fue de la mentira sistemática en todos los puntos. Esa mentira sistemática es la mayor violencia, porque de la verdad viene la paz, con lo cual la mentira como discurso es la mayor violencia que una sociedad podrá tener. Como decía ayer la gente, la señora presidenta habla de un país real y se olvida de hablar de los supermercados. Entonces, es muy difícil, pero están ya en un búnker, es decir, una especie de encierro personal, político e institucional,
que nosotros tenemos que tratar de que no caiga o derrame como gran daño a toda la sociedad argentina. Doctora Carrió, le agradezco este contacto con Radio Mitre. No, al contrario. Buen día para usted, ¿eh?